Alumnas y alumnos, bienvenidos. Espero que se encuentren bien. Me da gusto estar en contacto con ustedes. Mi nombre es Antonio Blas Hernández y estoy muy contento de poder acompañarlos en otro viaje por la historia. Quizás piensen que la historia solo se ocupa de los grandes personajes o los acontecimientos políticos. Pero la historia busca comprender cómo llegamos a ser lo que somos y cómo podemos ser mejores. Así, la historia es una fuente de información sobre el pasado. Nos ayuda a evitar cometer los mismos errores, para quitarnos prejuicios que nos impiden seguir adelante. Porque, aunque no lo crean, ustedes también son parte de la historia. A lo largo de esta semana, seguiremos estudiando las primeras décadas de Nueva España. Hemos visto cómo se fue estableciendo la relación entre los elementos culturales indígenas y los hispanos. En esta ocasión, revisaremos cómo la introducción de nuevas especies vegetales y animales generaron cambios en las actividades económicas, el surgimiento de nuevos oficios y la transformación del paisaje. Lo anterior contribuyó a delinear las características de la sociedad novohispana, algunas de las cuales permanecen y nos distinguen como el país que somos. Pero antes, permítanme recordarles que al terminar esta sesión se laven las manos o las desinfecten con gel antibacterial. Y si necesitan salir de casa, usen cubrebocas. Y mantengan la sana distancia, ya que estas acciones nos permiten estar protegidos, conservar la salud y cuidar a los que más queremos. Recuerden también tener a la mano su libro de texto y un cuaderno y un bolígrafo para hacer anotaciones. Y, si por casualidad tienen un mapa de México, les será de mucha ayuda para comprender el tema. El propósito de esta sesión es que al finalizar describan los cambios en el paisaje y en la vida de las personas, ocasionados por la introducción de la ganadería y los nuevos cultivos en Nueva España. Ahora, los invito a escuchar el siguiente texto de Fray Bernardino de Sahagún. Como sabrán, fue un monje franciscano que dedicó muchas horas de su vida a registrar junto a sus alumnos indígenas cómo era la vida de nuestros antepasados. Esta descripción fue rescatada por el historiador José Luis Martínez en su libro Bernardino de Sahagún, El México Antiguo. Dice lo siguiente: El labrador. El labrador es dispuesto y recio y diligente, y apto para la labranza. El buen labrador es fuerte, diligente y cuidadoso, y madruga mucho por no perder su hacienda, y por aumentarla deja de comer y de dormir. Trabaja mucho en su oficio. Conviene a saber en romper la tierra, cavar, deshiervar, cavar en tiempo de seca, avinar, allanar lo cavado, hacer camellones, mollir bien la tierra y ararla en su tiempo, hacer linderos y vallados, y romper también la tierra en tiempo de aguas. Saber escoger en tiempo de seca, sembrar derramando la semilla, agujerar la tierra, la buena tierra para labrarla, hacer hoyos para echar la semilla y regarla para sembrar los frijoles, cegar los hoyos. Donde está el maíz sembrado, a combrar o allegar la tierra a lo nacido, quitar el vallico, entresacar las cañas quebrándolas y entresacar las mazorquillas y quitar los hijos de las mazorcas, y quitar los tallos porque crezca bien lo nacido. Entre las cañas cogiéndolas y coger el maíz cuando está ya bien sazonado, desollar o desnudar las mazorcas y atar las mazorcas unas con otras, anudando las camisillas unas con otras, y hacer sartales de mazorcas atando unas con otras y acarrear a casa lo cogido y ensilarlo, quebrar las cañas que tienen nada, aporrearlas, trillar, limpiar, aventar y levantar al viento lo trillado. El mal labrador es muy negligente, haragán, y a él se le hace grave y molesto todo trabajo. En su oficio es tosco, bruto, groserazo, villanazo, comilón, escaso, enemigo de dar y amigo de tomar. Interesante lectura, ¿verdad? A mí en lo personal me gusta mucho, pues nos habla de las técnicas y las virtudes que tenían los que trabajaban el campo en el México antiguo para cultivar el maíz. La preparación de la tierra, la cosecha, los instrumentos utilizados, prácticas que sobreviven hasta nuestros días. Cuando vamos al mercado a comprar productos, pocas veces nos ponemos a pensar de dónde provienen y cómo fue que llegaron ahí.
Escasamente pensamos acerca de todo el esfuerzo humano y los cambios ecológicos experimentados a lo largo de cientos de años para que hoy podamos disfrutar de nuestra comida favorita. Por ejemplo, unos ricos tamales. Pero cada ingrediente, cada sabor es resultado de la mezcla de productos de varias culturas y en algunos casos de la lucha entre ellas. Por otra parte, también nos ocurre que solemos caminar por las calles y lugares donde vivimos, sin percatarnos de los cambios que han ocurrido a nuestro alrededor. A lo largo del tiempo, por ejemplo, si hay más o menos árboles y cuál es la causa de ello. Las respuestas a estas reflexiones se encuentran en los procesos históricos que han sucedido en nuestro país. Como recordarán, la conquista y más tarde la colonización de Nueva España establecieron una nueva organización política y económica, inicialmente con el sistema de encomiendas impuestas por los conquistadores. Pero también, estos cambios políticos y económicos repercutieron en una nueva organización social y cultural. Y es que conforme los españoles fueron sometiendo a los señoríos indígenas, no solo impusieron su idioma y religión, también introdujeron plantas, especias y animales que no existían en el continente americano y que transformaron el paisaje. Acompáñenme a ver el video El paisaje de Nueva España a mediados del siglo XVI, con la participación del historiador Bernardo García Martínez. Les sugiero tomar nota de los productos traídos por los españoles y cómo impactaron en el paisaje y en la vida de las personas. Una consecuencia inmediata de la llegada de los españoles, que es que ellos trajeron consigo nuevos ocupantes del suelo. No solamente ellos mismos, que en realidad desde el punto de vista demográfico eran muy pocos, no tienen mayor peso demográfico en un principio, pero los animales que traen consigo sí. Y son animales que no existían en el Nuevo Mundo, como es bastante sabido. Los equinos, los ovinos, los vacunos. Y estos, aparte de que vinieron con una función específica para servir como montura o servir de alimento, vinieron como nuevos ocupantes del suelo. Los españoles traen muchos productos vegetales propios para la agricultura que no se conocen aquí. Los más llamativos son el trigo, la cebada, el azúcar, muchos frutales, naranjas, manzanas, y se van abriendo, se van introduciendo en aquellos lugares que quedan liberados para el uso. Por ejemplo, la caña de azúcar en los Tuxtlas, en Veracruz, en lo que es hoy el estado de Morelos. Y el trigo hacia el Bajío, en Atlisco, por Puebla, en muchos otros lugares. Frutales en las zonas serranas, etc. De manera que también en un lapso de unos 30 o 40 años hay un cambio muy radical en el paisaje, de tal modo que el conjunto de árboles y de cultivos que nosotros vemos en un paisaje típicamente mexicano hoy puede ser más bien el que refleja los cambios habidos en esa época. Y para dar un ejemplo más, solo en los alrededores de la Ciudad de México, vamos para el lado del estado de Hidalgo y vemos los campos llenos de pirús y de sembrados de trigo, de cebada o avena. Y nos parece un paisaje netamente mexicano y diríamos que es de tiempo inmemorial. Pues no, ni el trigo es de origen americano, ni la cebada, ni el pirú, porque el pirú fue una especie traída de Perú hacia 1540, se extendió extraordinariamente y pues nos crea un paisaje netamente mexicano. Pero el paisaje netamente mexicano es un paisaje producto del cambio. La oveja, sobre todo, fue un animal que se introdujo muy rápida y muy fácilmente entre la población de México. Y significó una alteración fundamental en los hábitos de vestirse, porque la población empezó a usar la lana. Y también en los hábitos alimenticios, porque la población prehispánica era una población que comía poca carne.
Y lo mismo ocurrió con la introducción de los puercos, de los porcinos y de los vacunos. De manera que hubo un cambio muy sustancial en la forma de alimentarse y en la forma de vestir. Y esto ocurrió de manera bastante rápida. También influyó en las prácticas agrícolas tradicionales. La agricultura tradicional, la agricultura de subsistencia, que por otra parte es un testimonio de una continuidad, puesto que la agricultura de subsistencia se sigue practicando en muchas partes todavía del mismo modo o casi del mismo modo que se practicaba antes. También ella tuvo que amoldarse a circunstancias, y una de ellas es la introducción de las herramientas de hierro. Desde luego el arado, pero también el diente, más bien es el diente del arado, o la punta de la coa de madera, la punta de la coa de fierro, que se siguiera utilizando la coa, el cuchillo y el machete. Junto a estos cambios culturales, pues viene también una respuesta económica a toda la situación de demanda que se crea alrededor de esto. Aparecen un nuevo cultivo como el trigo. Aparece un animal que no existía antes como los borregos. Y como digo, de ahí surge la industria de la lana, pero también la del pan. Y esto implica la adopción de nuevas normas, de nuevos estilos culturales. ¿Qué les pareció el video? ¿Aprendieron algo nuevo? ¿Pudieron tomar nota acerca de las especies que los españoles trajeron y de los cambios que produjeron en el paisaje y en la vida de las personas? Espero que sí. Y también sospecho que algunas cosas mencionadas ya las sabían. Como observaron en el video, la conquista y la colonización de la Nueva España tuvieron varias consecuencias. La introducción de nuevos productos y la transformación del paisaje son algunas de las más importantes. De acuerdo con la lectura inicial, para los indígenas el cultivo del maíz era el más importante. En él empleaban técnicas tradicionales como las terrazas, el uso de la coa, el bastón plantador. El maíz era la base de su alimentación, que complementaban con la pesca, la cría y caza de algunas aves como los guajolotes. Por tanto, el consumo de carne era moderado. Además, en el México antiguo, para transportar productos de un señorío a otro, se recurría a los tamemes o cargadores, quienes a pie y sobre sus espaldas llevaban los alimentos, objetos y ropa, porque no existían los animales de carga. En contraste, los españoles tenían una dieta basada en el consumo de carne, principalmente cerdo, res, oveja y gallina, y no estaban dispuestos a renunciar a ella. Asimismo, utilizaban carretas para el transporte y para el comercio, y animales de carga. Por ello, hicieron todo lo posible por introducir esas especies en la Nueva España. ¿Recuerdan que los primeros animales traídos por los españoles fueron caballos y cerdos? Los caballos, en un principio, se usaron como un arma de guerra, ya que atemorizaban a los indígenas debido a que no los conocían, y esto les dio ventaja a los conquistadores en las batallas. Estos animales eran pocos y su posesión marcaba una diferencia social, ya que solo los capitanes como Hernán Cortés y algunos otros los tenían. A lo largo del siglo XVI, esta situación cambió, ya que su crianza se va a extender y se van a introducir otras especies equinas, como las mulas y los burros. Con la multiplicación de animales de tiro, en los pueblos y ciudades coloniales se popularizó el uso de la carreta para el traslado de personas y mercancías. Se construyeron caminos para que éstas pudieran transitar y se crearon más rutas de comercio. Todo ello, como comprenderán, transformó el paisaje. Respecto del cerdo, fue un animal muy importante porque su crianza dará inicio a la ganadería en Nueva España. Su producción pronto fue tan numerosa que estuvo al alcance de cualquiera. Los indígenas van a aprender no solo a criarlos, sino también a aprovechar todos los productos que ofrece, desde la manteca hasta su piel. Por su parte, las vacas, cabras y ovejas se introdujeron a Nueva España un poco después. Pero hacia 1523 ya se registra su existencia, aunque su cría se reservó para los españoles.
De los bovinos se aprovechaban la carne, la leche, la piel y en el caso de las ovejas también la lana. Cabe aclarar que la introducción de estas especies causó un conflicto ambiental en la población indígena, que ya de por sí enfrentaba varios problemas. Uno de ellos, las epidemias del siglo XVI, ocasionadas por las enfermedades que los españoles trajeron consigo. Por ejemplo, la viruela, que se calcula mató del 50 al 90% de los indígenas, durante el periodo de 1520 a 1581. Estas epidemias van a provocar tantos decesos de indígenas que se afirma que las costas se despoblaron, así como amplias extensiones a lo largo y ancho del territorio del virreinato. Ello benefició a los españoles porque pudieron apropiarse de más tierras para emplearlas en las actividades ganaderas y agrícolas que aceleraron las transformaciones, no solo en el paisaje, sino en el modo de vida, incluido el de las poblaciones originarias. Asimismo, la producción descontrolada de la ganadería tuvo como consecuencia la destrucción de vastas regiones. Por ejemplo, la historiadora Gisela von Boveser, en su texto El Virreinato de la Nueva España en el siglo XVI, nos habla del caso del Valle del Mezquital, donde la sobreexplotación de los recursos naturales deforestó la tierra fértil hasta convertirla prácticamente en un desierto. Ganados enteros se convirtieron en una plaga que devastó los pastizales y sembradíos de muchos pueblos indígenas. Por ello, las autoridades virreinales buscaron desplazar el desarrollo de la ganadería al norte del territorio de Nueva España, como una manera de evitar conflictos entre los ganaderos españoles y los agricultores indígenas. La expansión de la ganadería, la agricultura y la minería, que estudiaremos en nuestra próxima sesión, van a fomentar el establecimiento de nuevos centros de población y el crecimiento de ciudades. A pesar de que los indígenas se les protegió con leyes que garantizaban seguir ocupando sus aldeas y continuar con sus cultivos tradicionales, varias comunidades originarias, a consecuencia de los excesivos tributos que tenían que pagar, fueron reubicadas y se vieron en la necesidad de aceptar nuevos cultivos e incorporar la cría de gallinas y ganado menor que habían aprendido de los españoles. Asimismo, tuvieron que desempeñar nuevos oficios, como el de arriero o pastor. Respecto de las plantas que los españoles introdujeron a Nueva España, las listaré a continuación. Los invito a tomar nota de las especies inexistentes en el México antiguo y a elaborar conmigo un cuadro de 3 entradas que nos ayude a recordar y consultar esta información cuando sea necesaria. Tomen su cuaderno y como primer paso dividan una hoja en 3 columnas como se muestra en la imagen. La primera vamos a titularla Cereales y plantas. En ella escribiremos dichos productos. Ahora, poco a poco irá apareciendo la información mientras les voy platicando algunas cosas. Como observan, uno de los primeros cultivos que trajeron los europeos fue el trigo, su cereal favorito, que desde los primeros años de la conquista se plantó en México, Puebla, Tlaxcala y Oaxaca. La caña de azúcar fue promovida por los conquistadores, ya que de ella obtenían el azúcar y el aguardiente, productos tan populares en la colonia como en nuestros días. Su cultivo requería de buen clima, fertilidad de la tierra y una gran cantidad de agua. Por ello, se establecieron importantes ingenios azucareros en ciudades de Veracruz, Morelos y más tarde en Guerrero, Colima, Jalisco y la Huasteca. Por su parte, el olivo y el nogal también los vamos a agregar a esta columna. De ambas plantas se aprovecha prácticamente todo. Ahora vamos a pasar a la segunda columna. El título será Verduras y leguminosas. Sé que a muchas personas no les gustan las verduras, pero debemos recordar que son imprescindibles para la salud, debido a que nos aportan vitaminas, lípidos y fibra. Entre las verduras que los españoles trajeron se encuentran nabos, zanahorias y rábanos, que fueron cultivadas en los huertos de los conventos. También son verduras la cebolla, el ajo, la espinaca, el cilantro y el perejil, que no solo sirven para sazonar la comida, sino que además las podemos disfrutar de múltiples formas, crudas, cocidas, en fin, la variedad es muy grande. Como leguminosa, podemos incluir en esta columna a las lentejas. Para terminar nuestro cuadro, en la última columna vamos a ubicar a las frutas. Por tanto, la titularemos con ese nombre, frutas. Referiremos en este espacio naranja, durazno, manzana, pera, mandarina, limón,
higo y uvas. Este último fruto, con el que se elaboraba el vino, además de ser un postre delicioso y que, como las verduras, también nos aportan nutrientes y vitaminas que pueden fortalecer nuestro sistema inmune. Listo. Con esta última columna terminamos nuestro cuadro de 3 entradas. ¿Sabían que estas especies son un aporte y herencia de la época colonial? Bueno, también las tienen a la mano para disfrutar de su sabor y ventajas, reconociendo que si bien no son originarias de México, las hemos hecho nuestras. Cabe aclarar que todas estas plantas posteriormente fueron cultivadas también por los indígenas e integradas a su alimentación. Las comienzan a producir recurriendo tanto a sus técnicas ancestrales como usando las nuevas herramientas de metal introducidas por los españoles, como arados, palas, azadones, barretas y hoces, que les permitió incrementar la cantidad de cosecha en un menor tiempo. Además, los nuevos cereales, verduras y frutos también van a permitir la elaboración y consumo de otros productos como el pan, que se integrarían a la dieta cotidiana, dulces de todo tipo y platillos que actualmente son característicos de la gastronomía nacional. Por su parte, los españoles van a adoptar varios cultivos indígenas, como el maíz, la calabaza, el maguey, la grana cochinilla, un insecto que se reproduce en las pencas de nopal del que se obtiene un colorante muy utilizado en la época, el cacao y más tarde el tabaco. Productos que posibilitarían el establecimiento de grandes haciendas a lo largo y ancho del Nueva España. Estamos llegando al final de nuestra sesión. Como pudimos darnos cuenta, la conquista y expansión colonial no solo significó la sumisión de los indígenas, también implicó el intercambio de plantas y animales, creación de nuevas actividades productivas, el empleo de otras técnicas y herramientas, el crecimiento de la población, la creación de nuevas ciudades y también problemas ambientales como la erosión de ciertas zonas. Lo anterior, sin duda, transformó el paisaje. En síntesis, podemos asegurar que el paisaje que hoy nos rodea es consecuencia de estos procesos históricos. Ciertos árboles como el pirul, animales como las gallinas y muchas plantas como las legumbres son solo una muestra de la herencia que el siglo XVI nos ha dejado, riqueza que nos hace sentir orgullosos de nuestro pasado y de lo que somos. Y como ya es tradición en cada una de nuestras sesiones, vamos a dejarles un reto para que apliquen lo que aprendieron. Elijan de los productos traídos por los españoles uno que sea su favorito. ¿O tienen varios? Hagan un dibujo que represente cómo lo comieron o probaron por primera vez. Pueden dibujar el mercado con toda la variedad de frutas y verduras o la cocina de su casa. Compartan su trabajo con su familia. Para superar el reto, no olviden usar su libro de texto de historia de 3er grado, que en el bloque 1 tiene mucha información sobre el tema que revisamos. Seguramente también les será de ayuda para repasar o aprender más. Por hoy hemos terminado, pero continuaremos con las siguientes sesiones recopilando nuestra memoria y reflexionando sobre nuestro pasado. Soy Antonio Blas Hernández. Hasta la próxima.